también ahora en el tratamiento de las adicciones, ¿sí? Entonces, voy a pedir que tengamos atención al respecto. Pueden escribirme preguntas en el chat también, si los que gustan, sin problema. Que cuando hay dos puntos hace eco. Ok, me pagaste, ¿verdad? ¿Eh? ¿Me pagaste? ¿Te apago? Está apagado tu micrófono. Sí, ese es tuyo. Porque hagas cuenta en el tuyo. ¿Eh? Porque hagas cuenta en el tuyo. Sí, hacerse más para atrás. Más para el volumen. Y el micrófono lo puede usar él para que le quede más cerca a él. ¿Sí? Muy bien. La computadora puedo poner más para allá. Pero la palabra pues, muy bien. ¿Pueden escucharme de ahí allá hasta afuera? ¿Sí me pueden escuchar o no? Está escuchándose, un poco cortado, pero se escucha. Le escucha. Ahí ya se escucha mejor, ¿verdad? Sí, está mejor. Perfecto. Voy a tratar de acercarme a la computadora para estar platicando y conversando con ustedes. Como les digo, pues vamos a platicar un poquito acerca del fentanilo, vamos a aprovechar esta hora para poder acceder a todos estos. Bueno, ¿y qué? Ustedes se preguntarán, o el tema es muy conocido sobre el fentanilo, ¿sí? Como lo pueden ver, hay nuevas realidades con respecto al tratamiento que se está haciendo en las unidades de tratamientos contra las adicciones, porque antes, pues sabemos que las drogas con el tiempo han mutado, han cambiado, son diferentes. Sí, desde el cannabis, ¿no? El cannabis, ni siquiera el alcohol es lo mismo que conocíamos hace 20 o 30 años. Todo ha cambiado. Ya todo ha perdido su forma natural, ¿sí? La forma natural de su proceso y obviamente la utilidad de las drogas, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos hemos topado y que ha sido más difíciles para nosotros es esta nueva ola que se ha venido desde, que no es nueva, sí, pero que inició, sí, desde casi 2016 y que por post pandemia creció mucho, sí. Entonces sucedieron muchas cosas durante la pandemia. El aislamiento social ya nos dio algo que no queríamos, que es estar encerrados. Y entonces empezó un incremento de uso de sustancias, sobre todo sustancias depresivas, sí. O sea, si ustedes se dan cuenta, hay cosas que se consumieron mucho, bueno, tres cosas que se consumieron mucho durante la pandemia. ¿Saben qué era? Papel de baño, alcohol y pastillas y marihuana también, ¿sí? Pero también entró el fentanilo, ¿sí? Era increíble. Era increíble, esas tres cosas fueron las que más se concebieron durante la pandemia y eso, aunado a otros problemas de salud, ¿no? Por ejemplo, también tenemos los niños post-pandemia, ¿sí? Que la mayoría de las academias nos ha mencionado, nos ha dicho, la mayoría de los niños que han salido, que nacieron durante la pandemia, tienen retraso en el lenguaje, ¿saben por qué? Porque nos ponían pantallas todo el tiempo y tienen retraso en el lenguaje todos los niños. Hablan hasta los 2 años, 2 años y medio y no pronuncian bien su nombre. ¿Sí? Y eso pasa. ¿Sí? No nada más fue eso, o sea, fueron muchas cosas que pasaron durante la pandemia porque fue una nueva realidad que vivimos. ¿Ok? Pero hoy vamos a hablar del fentanilo. Y es cierto que ha cambiado el uso del tratamiento para las adicciones, ha cambiado porque las drogas han cambiado. Y hoy en día no podemos decir a ciencia cierta qué es lo que consumen los muchachos.
Porque a nosotros nada más nos llegan psicóticos, ¿sí? Descuidados, sin bañarte, hablando solos, ¿sí? Con problemas con la policía, delirantes, sintiendo que los persiguen, que el vecino habla mal de ellos, ¿sí? En fin, con celotipia, o creen que lo están viendo con cámaras en las teles, en fin. ¿Verdad? ¿Les ha pasado o no? ¿Sí, verdad? Pues ese es un efecto, y lo tenemos que tratar, ya no es lo mismo. ¿Sí? El transcurso del alcoholismo, ¿sí? Y de las adicciones ha cambiado, por eso tenemos que ser distintos en el tratamiento. ¿Y qué es el fentanilo? El fentanilo, el fentanilo es el fentanilo, como lo dice ahí, ¿sí? Es un opioide sintético que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. ¿Se imaginan lo que es eso? ¿Sí? Es un importante factor contribuyente, ¿sí? A las sobredosis mortales y no mortales en los Estados Unidos. Ahorita Estados Unidos tiene una crisis muy grave de fentanilo, ¿sí? Hay dos tipos de fentanilo. Hay un fentanilo farmacéutico y el fentanilo fabricado ilícitamente. Pero dentro de la clasificación de las drogas, ¿sí? Los dos se consideran como opioides sintéticos, o sea, que son fabricados. Eso es lo que significa. No están procesados de una manera natural, ¿sí? Entonces, el fentanilo farmacéutico es el que es recetado por médicos y se utiliza precisamente para tratar el dolor intenso, ¿sí? Como es la tipología de algún tipo de cáncer, por ejemplo, ¿sí? Que es muy doloroso. El cáncer óseo, por ejemplo, es muy doloroso y se utiliza de manera médica para eso, o para tratar a algunos niños que nacen con síndrome de abstinencia precisamente porque la mamá es consumidora de heroína o de algunas otras sustancias y nacen con síndrome de abstinencia y se utiliza. Pero hablo de manera clínica. Estamos hablando de un uso responsable, ¿sí? Entonces, por eso es importante que ustedes sepan todo con respecto al fentanilo, ¿sí? Esta frase es muy importante. Si pueden ver ahí en su pantalla abajo hay una frase y dice: las drogas ilícitas no vienen con una lista de ingredientes, ¿sí? Muchas de ellas incluso contienen dosis mortales. Es una droga, ¿sí? Que ocasiona la muerte. Esto lo vamos a ver en estadísticas, ¿ok? Y hablando específicamente del fentanilo fabricado ilícitamente, ¿sí? Se encuentra en el mercado de diferentes maneras, ¿sí? El fentanilo en polvo tiene la apariencia de otras drogas. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas les piden cocaína, por ejemplo, y en vez de cocaína les dan fentanilo, ¿sí? Entonces, de ahí empiezan los problemas. Entonces, con frecuencia, los vendedores de drogas la pueden mezclar con heroína, cocaína y sobre todo metanfetamina. Entonces, ¿ustedes creen que es una sustancia pura? No. Entonces, tenemos que aprender a identificar qué es, para qué sirve, cuánto tiempo lo van a usar, ¿sí? Las drogas mezcladas con fentanilo son extremadamente peligrosas, ¿sí? ¿Por qué? Muchas personas no saben lo que contiene, lo que están consumiendo. No saben. Obviamente el cristal o la metanfetamina, las meds, ¿sí? Es una droga muy barata. Es muy barata. El problema de eso es lo que ocasiona, pero no sabes qué base tiene. Si ya la metanfetamina está hecha de una manera pues, ilógicamente desperdiciable,
Imagínense que ahora, para ese enganche, le pongamos fentanilo. ¿Sí? Es un opiáceo que te hace relajar. ¿Qué vas a querer hacer? Pues relajarte. Y el cristal lo que hace es darte para arriba. Imagínense los dos mezclados. Ese vaivén emocional es lo que ocasiona muchas, ¿sí?, de las crisis que vemos, ¿sí? En su forma líquida, el fentanilo fabricado ilícitamente se puede encontrar en aerosoles nasales, en gotas para los ojos, o aplicado en gotas de papel o en golosinas pequeñas. ¿Sí? Todavía no lo están convencidos al 100%, pero en el interior de la República hubo una crisis porque los niños salían intoxicados. Yo dije, no, pues ¿qué será? ¿Qué será? Ahorita les voy a mostrar en una gráfica qué es lo que sucedía. ¿Sí? Porque incluso en un sticker te lo pueden poner, en una moneda. ¿Sí? El efecto de impregnación es súbito. Y es como que alguien llegue en un carro y les ofrezca luces a los niños. Y así está bien fácil, ¿verdad? En la tienda nos regalaron los bolis, dicen, o las cosas, nos están regalando chocolates, regalando chamacos. No sabemos si es un experimento. Y ese experimento es muy costoso. Y estas son las famosas pastillas que se ven ahí, las famosas M30. Así se ven, son azules. ¿Sí? Y es el famoso, tráeme el M30, dicen los muchachos. Decían bien, cuando son en pastillas, se van presentaciones. Pero esta es la más común. Y es el famoso M30, ¿no? Que es obviamente de uso exclusivo, pero muchas personas lo utilizan. Ok, aquí vamos a empezar con la estadística. Sí, primero, a mí me gusta mucho hablar de estadística porque los números son perfectos y nos ayudan a identificar, ¿sí?, en la población actual cómo se mueve esta sustancia, cómo se está moviendo esta sustancia. Entonces, como analgésico recetado puede disminuir el dolor, el fentanilo, cuando estamos hablando de una sustancia pura, o sea, el fentanilo médico, ¿ok? Pero también puede generar adicciones o sobredosis debido precisamente a su potencial. O sea, aún siendo médico es muy peligroso, ¿sí? Y puede generar adicción, ¿sí? Entonces, tenemos muchos problemas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, 33 kilogramos de la droga podrían causar la muerte de más de 10 millones de personas. Nada más, 33 kilogramos de fentanilo pueden ocasionar más de 10 millones de muertes. ¿Sí? En México, obviamente, faltan medidas regulatorias que vigilen la ruta de los precursores, que eso es uno de los problemas que ahorita les voy a explicar. Quizá es el problema más grave. Y dice, el pasado 21 de mayo, la Secretaría de Marina, ¿sí?, informó que trabaja en reformas relacionadas con la exportación de materiales para sintetizar el opioide. ¿Sí? Pues hagan de cuenta que la Marina hoy en día fue facultada para el control y vigilancia de los puertos y las aduanas. Entonces ya van a empezar a poner esa situación en control. ¿Por qué la Marina y no el Ejército? ¿Por qué la Marina y no el Ejército? ¿Por los puertos? ¿Por qué otra razón? Porque es la fuerza, sí, menos corruptible de México. Así de fácil. ¿Sí? ¿Y qué dice la estadística? ¿Cómo es que sucede esto del fentanilo? Si lo pueden ver, a su lado derecho de la pantalla hay un mapita. Y así es como empieza a moverse el fentanilo en la República Mexicana. ¿Sí? ¿Cómo viaja? Esos puntitos azules precisamente indican los lugares donde se ha empezado a fabricar o a producir. ¿Y cómo se va manejando la distribución hacia Estados Unidos? ¿Sí? Desde Guerrero,
Guerrero, Michoacán, Colima, Baja California, ¿sí? Ha empezado a fluir el fentanilo. Y así es como mundialmente, ¿sí? Esos precursores viajan desde China o desde la India hacia Estados Unidos y México. ¿Qué pasa con esa distribución? Lo que sucede es que ese precursor tú lo puedes comprar. Porque no estás comprando una droga, estás comprando un precursor. O sea, algo que se utiliza solamente para fabricar ciertos medicamentos y ciertas cosas. Entonces dicen, no, pues no hay problema, no estoy vendiendo drogas. Y entonces desde la India y desde China, ¿sí? Viajas a Estados Unidos y México, ¿sí? 10% del porcentaje de fentanilo puro, ¿sí? Es el 10% del fentanilo puro de los carteles mexicanos. El 75% del fentanilo pasa de contrabando de Tijuana a San Diego, ¿sí? Y hoy 81,000 muertes por sobredosis de fentanilo se registraron durante la pandemia, solamente en Estados Unidos. 81,000, muertes por fentanilo en Estados Unidos. Entonces, esto es una alerta porque obviamente nosotros contamos con población mexicoamericana aquí en nuestro lugar. Y entonces, muchas veces la ayuda es insuficiente en Estados Unidos, entonces los pacientes llegan aquí, a estos lugares. Somos una de las sedes precisamente que tienen ese enfoque internacional y que pacientes de Estados Unidos vienen acá a Ensenada a vivir un proceso de recuperación. Y precisamente por eso tenemos que estar actualizándonos. ¿Sí? Y es importante que las familias sepan qué pasa, para que lo puedan identificar, para que no tengas miedo. El miedo se va, el miedo aparece cuando tienes ignorancia sobre un tema o que no eres muy conocedor. Pero mientras más conocimiento tengas, mejores soluciones o alternativas vas a tener. Hoy en día ya no nada más es traerlos al centro, es darles atención profesional. ¿Sí? Ya no es nada más traerlos y que estén aquí en tiempo y decir, ya te voy a castigar. No, esto no es un castigo, ya somos unidades, ¿sí? De tratamiento. Allá afuera dice unidades especializadas en el tratamiento de las adicciones. ¿Por qué? Porque ya hay especialistas. ¿Ok? Entonces, hace falta, por eso era importante este tipo de reuniones para que ustedes se empiecen a acercar a los servicios y empiecen a tener más conocimiento sobre lo que hacemos. ¿Sí? Y que ya deje de ser un castigo, ¿no? Sino que sea una estrategia de salud también. De eso se trata. No nada más venir, ¿sí? Y estos son los precursores que vemos, ¿no? Los precursores químicos de uso dual. ¿Qué significa de uso dual? Significa, lo único que significa esto es que estos precursores se utilizan para una o más cosas. No exclusivamente para fentanilo, por eso su legalidad. Por eso son legales, porque se utilizan para hacer varias cosas. Pero alguien dijo, lo voy a usar para hacer fentanilo. ¿Ok? Conociendo la fórmula. Entonces, ¿sí? Estos precursores químicos tienen un doble uso, como su nombre lo indica, y consiste en pequeñas moléculas útiles para crear componentes complejos. ¿Sí? Por ejemplo, este precursor lo podemos utilizar para el aseo personal, para la limpieza, perfumes, medicamentos o vacunas. Entonces, pues ¿qué dicen? Pues lo necesita México, pues tráiganlo, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, aunque frecuentemente se desvían del camino de la legalidad con el objetivo, ¿sí? De elaborar distintos tipos de drogas, y es lo que hacen los cárteles. Es lo que hacen los cárteles. Compran, ¿sí? Precisamente estos precursores y acá lo transforman. ¿Ok? ¿Y cuál es el activo? ¿A partir de qué se crea el fentanilo? Que se crea a partir de algo que se llama nefedrina. Nefedrina se llama, ¿sí? Y estos medicamentos, su uso legal es para hacer médicos broncodilatadores.
O sea, para las personas que padecen de asma. ¿Sí? Entonces, cuando hay una urgencia, cuando toman fentanilo, ¿qué hacen los pacientes? Hiperventilan y... ¿Ok? Porque son precisamente para esto, para pacientes que tienen crisis asmáticas, ¿sí? Y también se utiliza para hacer metanfetaminas. ¿Ok? O sea, ¿ok? ¿Tienen algunas dudas? ¿Cómo la van pasando? ¿Bien? ¿Están entendiendo? Muy bien. Y así se ve, miren. Así llega el activo a México. Bien, a gusto, ¿no? Al cabo no es ilegal. Pero obviamente ya pusieron alarmas y alertas sobre esto, por eso se ve ahí. Precisamente la Marina está encargándose de esos protocolos. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo está la estadística de incautación y flujo del fentanilo? Pues como podemos ver ahí en toda la zona territorial, por eso también la importancia de nuestras sedes a nivel nacional, ¿sí? De CREA, donde podemos precisamente optimizar. Ahorita ya tenemos más de 40 sucursales en todo el país y entonces ya es más fácil que con mis compañeros profesionales de la salud que también están allá en todos sus estados, tengan este tipo de información y que veamos realmente, que leamos el flujo, ¿sí? De la sustancia. Entonces, podemos ver en la mayoría de los estados, ¿sí? Cómo se distribuyen, ¿no? Por ejemplo, las bolitas azules significan que ahí pasan los kilogramos, ¿sí? Ahí están los kilogramos, ahí se pasan. Ahí llegan, ¿sí? Se dan cuenta, Tijuana, Ensenada, nuestro estado, hay varios puntos, ¿sí? En Sinaloa, ¿sí? Ahí se crean pastillas, por ejemplo, en Sinaloa, los puntos rojos significan donde han incautado las pastillas, ¿sí? Los de color azul son los que representan los kilogramos, o sea, que han incautado ahí. Por ejemplo, ahí en Tijuana tenemos uno de entre 7.159 y 9.709 kilogramos de fentanilo. Y en pastillas vemos las zonas rojas que son precisamente desde Sonora, Sinaloa, ¿sí? Y al centro, ¿sí? Guadalajara. Vemos 398,000 hasta 2 millones, vemos de pastillas incautadas de fentanilo. Entonces, algo está pasando y algo necesitamos. Y lo que nos toca a nosotros en las unidades de tratamiento son precisamente datos, información, cómo se está moviendo, ¿por qué? Porque nuestro trabajo como unidades de tratamiento nos va a exigir mucho. Esto es ahorita. Imagínense en 2 años. Sí, por eso tenemos que prevenir. ¿Sí? Tenemos que prevenir y saber a qué nos estamos enfrentando en las unidades de tratamiento del Estado. ¿Sí? Va a haber una alta demanda de usuarios. ¿Vale? Y el sistema de salud no se va a dar abasto. ¿Saben por qué? Porque tampoco hay especialistas. No hay muchos especialistas que nos dediquemos al tema de la rehabilitación de las adicciones. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que generar grupos y en fin, tenemos que unirnos todos y estar actualizados con el tratamiento de las adicciones. Fíjense en este dato muy curioso. Solo para tener una idea de la proporción del problema para Estados Unidos y México, estamos hablando de entre el 2019 y el 2022. ¿Sí? Dice, el crecimiento de los decomisos de fentanilo en todo el territorio estadounidense fue del 424.32%, o sea, ya se rebasó el 100%. ¿Sí? De acuerdo a las cifras oficiales. ¿Sí? Y en el 2019 nada más, se incautaron 2.800 libras de este producto. ¿Sí? Y para este año fiscal suman 14.700 libras de fentanilo.
Y estas son las ciudades, ¿sí? Estas son las ciudades donde más se ha incautado fentanilo, ¿sí? Y estamos hablando de entre 2013 y 2016 nada más. Entre 2013 y 2017, ¿sí? La inundación de fentanilo se concentró en Baja California y Baja California Sur. Se sumaron Sinaloa. Y ya para 2018, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco. Y para 2019 ya había llegado a Ciudad de México y Quintana Roo. Pero Baja California está en la orilla. Y nosotros estamos en Baja California, tenemos que hacer algo. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de muertes también. ¿Cuántas muertes trae el fentanilo? Las muertes, ¿sí? No intencionadas, porque no es intencionado que uno se quiera morir por fentanilo. Se lo toman para gozar, ¿verdad? Pero no piensan que se van a morir. Por eso dice sobredosis no intencionada. Fíjense que la estadística dice que esta estadística se sostiene entre los 15 a 19 años de edad. Esa es la edad de consumo del fentanilo hoy en día, ¿sí? Aumentaron un 150% entre 2018 y 2021. Y esa es la edad promedio de consumo, ¿sí? Y reemplazaron a la del suicidio. Obviamente las estadísticas de suicidio pues, son altas, bueno, no son tan altas en la periferia, pero por ejemplo, el estado con más suicidios, y te voy a platicar la razón, ¿sí? Es Aguascalientes. Es el estado con más suicidios, con los más solteros. Pero, sí, son más solteros. No sabemos, pero hay muchos suicidios, tiene el récord, ¿sí? Entonces, es parte fundamental. Entonces, es la principal causa de muerte en los estadounidenses menores de 45 años. O sea, tenemos una población, entonces, que va desde los 19 entre los 45 años. ¿Sí? Entonces, al parecer, Joe Biden, que es el presidente de Estados Unidos, dice que ha intervenido para frenar este fenómeno. Esperemos que no sea como los casos que conocemos con otro tipo de drogas, ¿no? Pero miren, en esta estadística yo les puedo mostrar a partir del 2015, que pueden ver aquí, desde el 2015 empezó a subir la población de consumo de más de 40,000 personas. ¿Sí? Y eso ya nada más en el 2015. En el 2018 ya había más de 60,000 personas. Y en total hasta el 2022 van más de 100,000, ¿sí? Personas que mueren por el consumo de fentanilo. Entonces nos está llegando, es algo que tenemos que prevenir, ¿sí? O prevenir y también de alguna manera saber manejar. En este curso que ustedes van a tomar, van a también aprender cómo ayudar a su familia, ¿sí? Cuando ustedes detecten, no les voy a dar nada más una semblanza de lo que vamos a hacer con respecto o lo que se hace en casos de urgencia con el fentanilo. ¿Ok? En el 2019, que fue el primer año de la administración del presidente, ¿sí? El ejército decomisó 136,1 kilos de opioide, ¿sí? Para el 2022 la cifra escaló hasta 1,371 kilos, ¿sí?
Y los estados con mayores decomisos de la droga entre el 2019 y 2022 fue Sonora, ¿sí? Con 1098 kilos, Sinaloa con 837 y Baja California con 767. ¿Y se acuerdan ustedes que hace rato les dije un dato de cuánto necesitamos para matar a 100,000 personas? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto número fue? ¿Con cuánto? ¿Con cuánto? Con 33 kilos nos da para matar de 10 millones de personas. Imagínense, si hoy en día tenemos, ¿cuánto preciado? Tenemos, ¿cuánto tenemos? ¿Cuánto fue incautado entre el 2019 y el 2022? Imagínense, en Sonora nada más fueron 1098 kilos. No necesitamos tanto, ¿verdad? Eso es lo que está sucediendo. Y estamos hablando del 2022, estamos en el 2023. Y todavía los muchachos dicen, no vas a sacar en Navidad. No, no vas a salir, papi. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué pasa en México? Bueno, las sobredosis mortales, pues obviamente se han elevado a Estados Unidos, aunque aquí en México se reportan menos muertes, es una realidad, pero no significa que vayan a pasar. Entonces, aquí tenemos una tabla, los que están ahí en Zoom pueden ver del lado derecho, si no se alcanza a ver claro, pero no voy a decir, las muertes que se han estado, ha habido en total un registro de 29 muertes por fentanilo. ¿Por qué creen? Porque afortunadamente hemos sabido cómo atenderlo, ¿no? Afortunadamente, ¿sí? Pero de lo que sabemos es que, por ejemplo, aquí en Baja California ha habido 7, ¿sí? Muertes por fentanilo, en Sonora 1, en Jalisco 1, en Colima 1, 2 no identificadas, en Tlaxcala tenemos, en México, ¿sí? En Tamaulipas tenemos también 2, en Yucatán 2, en Coahuila 2 y en Chihuahua 9. Eso no significa que no pasa nada, porque así estábamos con el COVID, ¿verdad? Que dijeron que, ay, nomás hay 2 contagiados, ¿sí? Vamos a acampar todos, ¿no? Mientras, ¿sí? Entonces, no va a tardar mucho en crecer esa estadística, ¿sí? Porque esos son casos conocidos, los que no conocemos. Hay que les dio COVID y nunca dijeron nada, ¿verdad? Es gripe, nomás no es algo, ¿no? Entonces, dense cuenta, esa estadística va a crecer. No es una mentira. Por eso tenemos que hablar del fentanilo antes de que suceda. Tenemos que desarrollar una cultura de prevención. De prevención. Tenemos que generar esa conciencia. ¿Y qué pasa con las urgencias por el fentanilo? ¿Cómo pasa? ¿Qué se hacen en los sistemas de salud? ¿Qué pasa? Hagan de cuenta que el problema del fentanilo es que se ocasiona sobredosis de una manera muy fácil, ¿sí? Puede ser mortal hasta en pequeñas dosis, ¿sí? Entonces, más de 150 personas mueren cada día por sobredosis relacionadas con opioides sintéticos. Sí, como el fentanilo hay más opioides sintéticos, los vamos a ver en otra clase, les vamos a enseñar cuáles son, ¿sí? Pero el problema del fentanilo es que no tiene olor ni sabor. Entonces, imagínense las niñas en los antros. ¿Sí? No tiene olor ni sabor. Pero dicen, vamos a las barras libres, todos, al pesotón. Es la oportunidad perfecta para que en un trago te lo den. ¿Sí? Entonces, desde ahí se complica todo. Entonces, imagínense, es casi imposible saber si las drogas fueron mezcladas con fentanilo.
Andan muy de moda los wax, las plumitas. Pero que están prohibidas por la Federación, claro, pero como buenos mexicanos sabemos que eso no nos importa y el servicio yo me lo pago, no me digas nada, ¿no? ¿Verdad? No sabemos qué, hoy fuman resina de cannabis, o sea, ni siquiera es cannabis, es resina. Y tú dices, no, es de cigarro, no es marihuana, y ahí andan, ¿no? Comprando seres de ahí, no sé qué cosas. Y es por eso. No saben qué le metes. Oh, estás en el antro, quieres fumar, y tu vecino a un lado te lo presta, ¿no? Y tú sabes que estamos fumando. Ah, está abajo, no le hace. ¿Sí? Entonces, por eso están prohibidos, tienen otras complicaciones los wax y los vapers, también vamos a hablar de eso, porque es importante. Y, por ejemplo, hay unas tiras que son muy baratas. Haz de cuenta que esas tiras, pues son, las ponen en la lengua, 5 minutos estás listo para la fiesta, ¿no? Según tú. Pero imagino que nuestro lo con alcohol, mejor, ¿verdad? Y si alguien trae cristal, pues vámonos recio, ¿no? Que pongan los corridos bélicos, ¿sí? Entonces, lo que pasa, ¿sí? Entonces, debemos tener mucha precaución con lo que hacemos. Que el fentanilo mata más que la heroína, eso está comprobadísimo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son, cuáles son las repercusiones o qué efectos tienen? Pues uno, por ejemplo, la euforia, ¿sí? Tienen somnolencia, se queda en la boca, alucinaciones, náuseas, pesadez en las extremidades y sedación extrema, ¿sí? Desde los efectos, pues podemos darnos cuenta de que pues, no son tan gratos, ¿verdad? O sea, te va a dar la euforia, pero vas a dar, ¿sí? Muy contento, pero te va a dar sueño también, vas a tener que caer, entonces, ¿qué tienes? Nada, y está así, ¿no? Está en la casa y está tome agua, cada rato. Pues, ¿qué traes? ¿Eres diabético? ¿Qué? ¿Sí? Y las mamás nos ven, ¿sí? Y agarran hielo del refrigerador y están con el hielo en la boca todo el día, todo tomando agua, soda, caldo, todo lo que les dé que sea líquido se lo toman, todo el día. Eso es un efecto, no se queda en la boca. O polidipsia también se llama polidipsia. Alucinaciones que pueden ser auditivas, ¿sí? O visuales, ¿sí? Náuseas, los ves que dicen que me hizo mal la comida y están en el baño vomitando, ¿no? O intentando vomitar, pesadez en las extremidades, están así, así están, y los duele la cabeza, ¿verdad? Sedación, ya están sedados, pues, después de pasar un camión del Panamericano o el camión de la basura por encima, no sienten nada, ¿sí? La mujer les avienta con los sartenes, no pasa nada. Son situaciones de esas. Tenemos que tener mucho cuidado. Obviamente, ¿cuáles son las consecuencias más graves que nosotros sabemos? Genera adicción con síndrome de abstinencia. O sea que los pacientes normalmente cuando llegan aquí tienen una fase de síndrome de abstinencia. Está confirmado que muchos síndromes de abstinencia, sobre todo relacionados con las metanfetaminas y algunas otras sustancias, generan efectos a un mediano plazo. Incluso hay pacientes que después de 2 años siguen experimentando síndrome de abstinencia o maligna, como dicen, ¿no? Y entonces vemos que la mamá pide un chocolate, tráeme galletas, tráeme pan, tráeme crema de cacahuate, tráeme, que sabemos que lo están pasando, ¿no? Son situaciones así que nosotros nos damos cuenta, ¿no? Que están padeciendo de abstinencia los pacientes. Pues tenemos que darles atención. Tenemos que darles atención. O sea, ya es algo médico, pues. Sí, pero muchas veces, no. Le dicen, oiga, pues su hijo necesita pasar con el psiquiatra. No, que psiquiatra, que psicólogo. Métanlo ahí, ¿no? Y díganle que no van a ir a verlo. Muchas, todas. Porque también sabemos que las mamás también están hartas de tener al pepenche, ¿no? Entonces, pero el problema es que se trata de sensibilizarlos a ustedes y que vean la situación desde otra perspectiva.
¿Sí? A mí me ha tocado escuchar nomás que cuando saben, oiga, su hijo necesita atención especializada, ¿no? Ah, no, ustedes nomás quieren puro pedir dinero. Como yo les he dicho, el tratamiento de las adicciones ha cambiado. ¿Sí? O dicen, no, el psicólogo está más loco. Y el psiquiatra está peor, nomás le quieren dar pastillas para tenerlo ahí en el centro. No es cierto. ¿Sí? Y no es cierto. Nosotros sabemos que existe un daño en el paciente, por eso tiene sus efectos y por eso lo prudente es accionar con respecto a eso. ¿Sí? Entonces, genera adicción, genera accidente cardiorrespiratorio. ¿Sí? Ahorita ya no sabemos las primeras maniobras que tenemos que es cuando llega un paciente con doping. Por eso muchas veces los pedimos, vengan un doping, les tenemos que hacer un doping, porque no sabemos qué trae. Aparte de eso, no sabemos si existen otras comorbilidades con el paciente. O sea, comórbido significa que tengan otro tipo de enfermedad. Aparte de eso, que tengan hepatitis, que tengan cirrosis, que tengan VIH, ¿sí? O que tengan tuberculosis. Por usar las pipas, es muy común que tengan tuberculosis. Nosotros tenemos que aquí llevamos un protocolo para los pacientes que tienen. Por eso les decimos, oiga, necesitamos hacer un estudio. No, que estudio ni que nada. Así nos dicen. Así nos dicen. Y claro, pasa algo aquí al paciente, es su culpa, me lo mataron en el centro. Nosotros le estamos pidiendo ayuda. ¿Sí? Nosotros estamos pidiendo ayuda. O sea, si tienes aquí a tu paciente, a tu familiar, si lo tienes aquí es para ayudarlo. Esto no es una celda de castigo. Es un centro de rehabilitación, sí. Es una unidad especializada en tratamiento de adicciones. ¿Sí? Y es por eso que nosotros proponemos siempre eso, la ayuda. La ayuda, por eso es importante que ustedes vengan, asistan, aprendan y derrumbemos esas creencias populares que se tienen. Porque esto sí es verdaderamente ayudar a la persona que viene a visitar. Para eso es. ¿Cómo se maneja en los hospitales? Obviamente, hay muchas cosas que se pueden hacer durante el paciente, pero cuando sabemos que es una crisis por fentanilo o alguna otra sustancia, ¿sí? Como el MDMA y la metanfetamina, pues nosotros se utilizan en las maniobras. Si ustedes tienen un paciente que sabe, ¿no? De un familiar que sabe que tuvo una crisis, ¿sí? Broncorrespiratorio, que se desvaneció cuando ustedes estaban ahí y que sospechan de que pudiera ser, ¿sí? Fentanilo, ya les expliqué los efectos, ¿no? Se utiliza un medicamento que se llama naloxona, ¿sí? Que la naloxona se utiliza para precisamente tratar esos. Hagan de cuenta que el paciente empieza a broncoaspirar y se desmaya literal. Y empieza a estar bien, empieza a jadear. Entonces sucede también con las personas que utilizan heroína, por ejemplo. Entonces la naloxona, ¿sí? Ha sido muy eficaz. Ha sido muy eficaz con los pacientes al darles esa maniobra porque los revive prácticamente, ¿no? Los reanima. ¿Sí? No significa que ustedes tengan que tener en casa, ¿no? Sino que eso es lo que se utiliza para reanimar. Hay dos presentaciones, que es una solución inyectable y que es en Estados Unidos se utiliza un spray. Se lo metes con ese tubito, se lo metes con la nariz. El paciente se levanta. ¿Sí? Entonces, eso es importante que ustedes también lo sepan, cómo se trata en la urgencia médica. ¿Sí? Porque ustedes lo que van a hacer si encuentran a su familiar tirado en su cuarto, sin moverse o respirando, pero de una manera desorganizada y demás, tienen que poner acción. Entonces pueden decirle, creo que consumió, ¿sí? Un opiáceo. ¿Sí? Ok, pues ahí está el remedio. O sea, sí lo hay, ya es común en las ambulancias, la Cruz
Roja lo trae. Ya es común. ¿Sí? Entonces, ya tienen una alternativa, pues. O sea, sí nos da miedo, sí nos impacta, pero tenemos que ponerle acción a lo que vamos a hacer porque se trata de salvar la vida. De hecho, el que los tengan aquí es para eso, para salvarles la vida, no deben de quitar el dedo del renglón. Es una estrategia. Es la última opción que ustedes pensaban que tenían que hacer necesarias. Pero tenemos que hacerlo bien todo. Si no lo hacemos bien y nada más los dejamos aquí, créanme que cuando les digan, ya estoy listo, man. Mírame, ya estoy listo. Y la mamá lo ve rosita, lo ve gordito y dice, vámonos. Te prometo que jamás voy a volver a drogarme. ¿Sí? Este es el bueno, mamá, dice, ¿no? A ver, digan puente ya los que están escuchándome. Puente. Sí, la promesa, ¿no? La promesa. Sí. Entonces, eso es lo que sigue. Obviamente, esto es muy importante, estar toda persona con ustedes. Si ustedes les toca el caso de ver o tener un caso cercano de la persona le hayan dado una naloxona, lo importante es que la persona que se quede un acompañante con esa persona al menos 2 horas. ¿Ok? Eso es importante. No van a hacer nada más que acompañarlo, revisar que no le dé fiebre o que esté respirando normal, que no tenga broncoaspiración. O sea, es parte del acompañamiento. ¿Sí? Yo soy una persona la cual me considero alguien que lucha en contra del estigma. ¿Sí? La adicción es una enfermedad y debemos tratarla como tal. Sabemos que hay personas que con tal de obtener drogas hacen muchas cosas. ¿Sí? Pero son personas. Y tenemos que quitarle ese estigma. ¿Sí? Del ladrón, del mentiroso. O sea, sí, sabemos cómo es el pensamiento adictivo, pero es una persona. Ser humano. ¿Sí? Nadie nace queriendo ser adicto. Nadie nace queriendo ser adicto. Y muchas veces la familia se echa la culpa por eso. Y ahí está, no es que por tu culpa, es por tu culpa, por tu... No. Las drogas es algo que sucede. La adicción es algo que sucede. Es una decisión personal. A todos nos enseñaron qué es el bien y qué es el mal. Todos lo sabemos. Todo, porque es parte de lo que a nosotros nos integraron como familia. ¿Sí? Pero tenemos que ver que tenemos una persona. ¿Sí? No todas las personas que consumen son delincuentes. Y tenemos que dejar de estigmatizar, ¿sí?, a las personas que consumen drogas, porque sí, son personas que tienen un consumo problemático de drogas. Personas. ¿Sí? Y son nuestros familiares, es tu esposo, es tu hermano, es el que elegimos, es todo lo que quieras. Pero tú decidiste ayudarlo, entonces ayúdalo bien. Si vas a venir aquí a tomar este curso, va a ser para que tú aprendas a ayudar, para que ayudes a borrar ese estigma, no para que no te quiten tu visita. Si tú vienes para que no te quiten tu visita, no tienes nada que estar haciendo aquí. Nada tienes que ir. Es que me dijeron que tenía que ir. No, aquí se viene a voluntad también, porque es importante. ¿Sí? Si vienes a eso, ya no vengas. Si vienes a eso, ya no vengas. No pierdas tu tiempo, si esto no te interesa. Debe interesar, la familia es más, mucho, muy importante. Mucho, muy importante. Sabemos que están cansados de lidiar con el problema siempre. Pero hoy en día todo tiene que cambiar y por eso tienen que abrirse esa oportunidad de integrarse como familia, darle la importancia. Ya no vemos nada más con que, ay, no, pues, ay, pues ahí me llevo al centro ahí. Hay que se encarguen ellos, esto no es una guardería, señores. Esto no es una guardería. Y de repente lo llaman, ¿verdad? Ay, que digo Juan para que escuches Pedro. Entonces, ¿qué vamos a hacer durante el tratamiento residencial?
O sea, esto se llama tratamiento residencial. Vamos a dejar de llamarlo anexo y vamos a llamarlo tratamiento residencial. ¿Ok? ¿Ya ven cómo tenemos que cambiar nuestros conceptos? ¿Sí? Tratamiento residencial. Tenemos que llamar de la manera correcta. Es un tratamiento residencial. ¿Por qué? Porque ya somos unidades de tratamiento. ¿Ok? Ya nos ha costado mucho certificaciones. Y ustedes cuando entran dentro de las certificaciones que están ahí, es porque cumplimos con el estándar de competencia de la federación. ¿Por qué? Porque no nada más los muchachos han hecho sus esfuerzos, Tomás ha hecho su esfuerzo, sino porque entramos en esa categoría, o sea, tenemos que hacer las cosas verdaderas. Por eso es que habemos profesionistas dentro de eso. Por eso se abrió la educación para consejeros en adicciones. ¿Sí? Por eso hoy los muchachos tienen la oportunidad, y esa es la oportunidad de que estudien la secundaria, la primaria, la preparatoria. Estamos avanzando en eso y que entren también al tema de la consejería en adicciones. O sea, darles unas nuevas oportunidades. Yo siempre he sostenido que si les damos educación a los muchachos, sus expectativas crecen. ¿Sí? O sea, ya piensan de otra manera. Y muchas veces yo les digo, mira, ya no, te hace falta terminar la prepa, sí, me quedó un semestre. Bueno, ¿por qué no? Vamos a llevar a cabo un programa donde puedas terminar la preparatoria aquí, ¿sí? Cuando sabes que tienes mejores oportunidades de empleo, si quieres entrar a la universidad también se puede. Entonces son cosas así, o si sabes que me gustó la consejería en adicciones, puedes volverte consejero en adicciones también y ayudar a otras personas también, eso es algo profesional, es una carrera también, ¿sí? Porque te da capacidad de consultoría con pacientes. Entonces, les digo, hoy es totalmente distinto. El problema es que muchas veces estamos cerrados porque estamos hartos de lo mismo y eso es entendible. Eso es entendible. Entonces, tenemos que dejar de dudar y preguntarnos por qué nos tocó vivir esto. Y lo que tenemos que hacer es tomar verdaderas acciones en lo que vamos a hacer de hoy en adelante. ¿Sí? Para que ustedes sepan que ya hay tratamiento profesional para sus hijos, o sea que ya hay respuestas. ¿Sí? Y todo eso lo vamos a ver aquí, en este curso que van a venir. ¿Qué hacemos en el tratamiento residencial? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Obviamente, pues el apoyo psicológico es muy importante. Las terapias conductuales para la adicción a opioides, como el fentanilo, pueden ayudar a las personas a modificar su actitud, ¿sí? Y comportamiento con relación al consumo de la droga. O sea, se trabaja específicamente sobre el comportamiento adictivo, ¿sí? Aumentar las habilidades para llevar una vida sana, ¿sí? Una vida plena, ¿sí? Y también los ayudamos a que muchos, como necesariamente, o sea, hagan cuenta que los opioides, ¿sí? Pertenecen a la familia de los depresores del sistema nervioso central, o sea, que generan depresión. La marihuana, el alcohol, las pastillas generan depresión, entonces, ¿qué tenemos que darle? Pues un antidepresivo, ¿no? O sea, es lógica pura. Por eso vamos de la mano, psicología y psiquiatría. Los psicólogos trabajamos la conducta, el psiquiatra va a atender el daño neurológico ocasionado por las drogas, que es la depresión, la psicosis, la neurosis, ¿sí? Los estados delirantes, va a corregir eso. Ustedes saben cómo llegó su familiar aquí, hablando solo, peleándose con el mundo, ¿sí? Gritándole a la vecina, aventándole piedras, no, es que habla mal de mí, vecina. ¿Sí? Ahí vienen los perros, ¿no? Los marcianos, sí, lo están haciendo, siempre les digo esta broma, ¿no? Pero es verdad. Están así viendo por la reja, ¿no? Con un hoyito así, con un machete, ahí viene nomás, espérenme. No, pero ¿quién va a venir? No, espérenme, ahorita van a venir. No. Conductas delirantes, delirios de persecución. ¿Ustedes creen que con el Chapo? Sí, o los que tienen alma de sicario también, ¿no? Entonces, les digo, son ese tipo de situaciones que muchas veces tendemos a normalizar. Y decimos tendemos a normalizar porque dicen, es que cuando consume se pone así, ya sé. Pero lo normalizamos en vez de entenderlo. A nosotros eso solamente nos manifiesta un daño cerebral. Y tenemos que corregirlo.
Tenemos que corregirlo. Ahí están las mamás sufriendo, los veo a veces los domingos, que el cuate está hablando incoherencias, está enojado, les mienta la madre, se las deja brillosa, porque está delirante, está psicótico. Dice, yo creo que voy a dejar un año más. No, señora, está bien que lo deje un año, pero déle tratamiento por el amor de Dios. Es que no tengo dinero, hable con el doctor. Necesitamos ayuda, hable con nosotros. Todo se puede. Nuestra labor es eso, pero hicimos un juramento, ¿no? Entonces, muchas veces dicen, no, es que ahí está caro, no, acá está tranquilo. Si no hablan, ¿cuándo? Ustedes tienen una necesidad. Pues atiéndanla, hagan las cosas una sola vez, bien, para que no les vuelva a costar. Porque esto cuesta. Esto cuesta. ¿Sí? No basta con traerles su pastel los domingos, ¿eh? No basta con eso, tiene que haber más allá. Hoy no te traje pastel porque voy a pagar tu consulta. Y no me estés pidiendo que estuvieras aquí de vacaciones, ¿no? El apoyo psiquiátrico, obviamente, el apoyo psiquiátrico, pues lo utilizamos, como les dije, para el suprimir los efectos del consumo, ¿sí? Que son efectos muchas veces a largo plazo. Y aparte, es que los pacientes quizá ya vienen con otros antecedentes de salud mental, ya vienen con depresión, o ya tenían esquizofrenia, o ya eran bipolares y no saben ustedes, o tenían déficit de atención, con hiperactividad y no sabían. Y eso cambia con el tiempo. ¿Saben que la hiperactividad muta con el tiempo? Muta. Y ustedes si preguntamos allá atrás cuántos eran inquietos de niño, porque si les pregunto a ustedes, ¿tu hijo era inquieto de niño? Les dicen, sí, era una chispita, era un chilito, ¿no? Es porque ya hay un factor genético ahí. Es que su papá consumía drogas, o su papá era alcohólico, o mi abuelo. Hay factores genéticos, es como la diabetes, va de generación en generación. Lo único que necesitas para activar la diabetes, ¿qué es? Pues crear las condiciones perfectas, pasas de los 30 o antes, y todos los días no le paras al pan, las tortillas, bien rico, pero ya tienes esa herencia. ¿Qué estoy haciendo yo? Pues dándole las condiciones perfectas a la enfermedad para que padezca. Ahora imagínense, si tengo déficit de atención, aparte consumo drogas. A muchos pacientes con déficit de atención con hiperactividad les empiezan a gustar en la adolescencia los opiáceos o sí, los depresores, otros depresores como el alcohol y la marihuana. Casi todos empiezan con alcohol y marihuana. ¿Se han preguntado por qué? Porque los cambian. Porque recuerden que son hiperactivos. Pues me gusta. Pero pasa un tiempo y me causa tanta depresión que cuando estoy en el fondo busco algo que me dé para arriba, ¿verdad? Y empiezo a consumir cristal. Digo, si eres fresón, consumes cocaína, dices, no. Invitada, pichada. Y no, es que es muy cara, no, olvídense. Y si alguien les dice que consumía cocaína, no le crean del todo, ¿eh? Que es muy cara. Y es muy cara, entonces no. Pero sí consumen y nada cristal. O fentanilo. O sea, hacen un primo. ¿Qué tal es el primo? Mezclar los drogas, ¿no? Sí, Una para arriba y una para abajo. marihuana, y antes le echaban coca. Hacían un churro de marihuana y le echaban coca, así como un primo. Pero ahora imagínense, le echan cristal, le echan fentanilo, bien a gusto. Imagino los efectos, si uno se da para arriba y otro se da para abajo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Entonces, el tratamiento durante al menos 12 meses lo utilizamos con los pacientes que tienen fentanilo. El tratamiento, el soporte psicológico y psiquiátrico va desde los 8 y los 12 meses por el impacto que genera. ¿Sí? Y también, precisamente por eso, también tenemos que analizar el factor tiempo y el riesgo alto de recaída
al dar tratamiento residencial. ¿Sí? Ahorita estamos considerando que con los que están cayendo al menos van a necesitar 12 meses en un tratamiento residencial. 12 meses calculando, ¿sí? Mínimo entre 8 y 12 meses para poder trabajar verdaderamente con el paciente, porque es una droga altamente adictiva. Es altamente adictiva, es importante el tratamiento residencial. ¿Sí? Antes se utilizaba un tratamiento ambulatorio con el fentanilo, con las nuevas drogas. Es importante que ustedes consideren porque hagan de cuenta que los pacientes van a entrar a un curso. ¿Sí? Ustedes van a estar también en un curso. Entonces, precisamente por eso es importante que lleven estas 3 opciones de tratamiento ininterrumpidas. ¿Sí? Sabemos que es un esfuerzo, pero es recomendable. ¿Por qué? Porque es una droga altamente adictiva. Pues, ¿ustedes creen que en un mes se les va a olvidar toda la experiencia de consumo? ¿En 2 meses? ¿En 3 meses? ¿Ustedes creen que se les va a quitar? Entonces, se dan cuenta de que necesitamos tiempo dependiente, pues. ¿Sí? Pero ¿saben qué? Ahora sí tenemos la capacidad de atención. Es preferible que estén aquí, que estén ahí en la calle. Por lo menos ya pueden dormir, ¿verdad? Ya saben dónde están. Por lo menos saben dónde están y que están recibiendo ayuda. Y que ustedes van a ver, ver ese cambio, ¿no? En el primer mes de tratamiento, yo siempre les digo, ahora me llegan los papás y me dicen, quiero psicología y quiero psiquiatría, quiero que los vea el psiquiatra, y yo, ok, vamos a hacer el plan. ¿Sí? Vamos a hacer el plan, entonces hacemos el plan, y yo les digo, miren, el primer mes, y los pacientes están negados, porque normalmente el primer mes dicen, no, si yo no estoy loco, ¿para qué me vas a meter al psiquiatra y al psicólogo si no estoy loco? Y cigarros. No gastes en eso, mamá. ¿Sí? Y los pacientes no nos dicen que escuchan voces. No nos dicen que escuchan voces. O a veces pagan el servicio, pero la familia les dice, para. Que ya lo ve bien, dicen, ¿no? Que no, pero ni se interesan en hablar con nosotros. No es muy común que a mí me llamen las familias y los domingos vengan a platicar con ellos con respecto a eso. O que me llamen por teléfono, que necesiten mi consultorio y que les digan, ¿sabe qué? Si usted lo va a ayudar y va a pagar, vaya, yo le regalo su consulta a usted. Para que despeje sus dudas. Y yo todo les digo qué medicamentos están tomando, para qué sirven, por cuánto tiempo, todo les digo. Porque se trata de trabajo en equipo, el centro, con el personal, con los consejeros, la consejería en adicciones, psicología, psiquiatría. ¿Qué estamos haciendo? Dando nuestra atención especializada. Y si a eso le agregamos el plus de la educación, pues ¿qué más? Tenemos que abrirnos a nuevas experiencias, que no sea lo mismo, porque ya están hartos de lo mismo, ¿verdad? Entonces cambien de estrategia, aprendan ustedes también, reciban ayuda ustedes también, aprendan a manejar las situaciones con su familiar cuando vienen las visitas, es el mejor momento para entrenar. ¿Sí? Porque aquí van a venir a aprender cómo hablar, cómo decirles, qué decirles, cómo abordarlo, cómo detectar una recaída, todo eso van a aprender. ¿Qué les parece? ¿Sí? Muy bien. Bueno. Nos quedamos acá, ¿verdad? Acá hay un lista. Muy bien. No sé si tengan dudas, preguntas, devoluciones. ¿No? ¿Qué les pareció la plática? ¿Qué les pareció la charla? Muy bien. Sí, muy bien. Y por allá, los compañeros, no sé si tengan alguna pregunta o algo que quieran compartir. A los que están en Zoom, si se cierran, no saber. Y pues bueno,
Vamos a empezar, esta es la primera parte. Entonces, ¿todos están bien? ¿Les gustó la información? Sí. ¿Van a seguir viniendo o no? Sí. Ahorita nos vamos a asegurar de eso, Dani. Cada cuánto tiempo. Ahorita nos vamos a asegurar de eso, no se preocupen. Muy bien, pues si no hay preguntas, dudas o participaciones, pues a las personas que nos están viendo ahí en Zoom, pues les agradezco por su tiempo, cuídense mucho y pues recuerden el compromiso de siempre que es vivir para servir. Cuídense mucho y nos vemos en otra ocasión. Vamos a los miércoles. Vamos a ver ahorita, muy bien. Entonces, pues nos despedimos, Luciano. Muchas gracias a todos. Gracias por ese trabajo, esa información, nos queda muy claro. Trabajo que están realizando tanto el equipo técnico, clínico y residencial dentro de la unidad, consejería certificada también. Creo que queda muy alarmante lo que está pasando y precisamente por eso debemos de concluir los tratamientos completos para que lleven la información madura y clara, de que no tengan luego la recaída y sea difícil como lo que ha estado pasando últimamente con muchos jóvenes que se los llevaron y ya no regresaron porque tuvieron pues problemas allá en Estados Unidos de paros cardíacos y es debido al exceso de sustancias que están en la calle. Gracias. Muy bien, gracias Tomás por tu participación. Saludos a todos. Al PREA de San Vicente, también a los de a todos allá, a toda la gente, saludos allá en San Vicente, nos vemos pronto. A Hermosillo también, gracias. A San Luis Río Colorado, a Rubén allá de PREA también, a CREA de Coronel también, por allá nos vemos pronto. Loíza, muchas gracias a todos. Tomás, muchas gracias por la confianza y pues estamos aquí para servirles. Muchas gracias y recuerden siempre vivir para servir. Hasta luego. Que tengan bonita tarde.